En donde se presenta este proceso abierto a un grupo de personas que se dedicaba a la trata de personas, reclutaba mujeres para posteriormente explotarlas sexualmente en España. Este caso que ya venían manejando todos, que se inició en el 2013 como un primer intento de un operativo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Paraguaya y la Fiscalía y la Policía Española. ¿Verdad? Estaba conocido como SASO, Operativo SASO en Paraguay y Operativo SENA en España. Es un operativo que se inicia tras la noticia criminis dada por la Policía Española sobre una red de tratantes que estaban trabajando entre Paraguay y España, específicamente en la localidad de Caaguazú, que es de donde todos sabemos provienen la mayoría de nuestras víctimas de trata, sobre todo hacia Europa y Argentina. Este operativo resultó con la detención de 7 personas, 3 de las cuales llegaron a juicio oral y público, y las otras personas tuvieron salida de acuerdo a su involucramiento en el caso o no, otras salidas del proceso. Para nosotros es sumamente importante por el esfuerzo institucional que significó un operativo de esta naturaleza, que gracias a Dios fue exitosa conforme al juicio que se llevó a cabo, y nosotros necesitamos hacer saber que en este caso por primera vez se pudo también comprobar las sospechas que teníamos antes del involucramiento de ciertas también agencias de viaje en este trato, en donde hay gente que se enriquece a costa de gente totalmente vulnerable por su gran estado de pobreza, de falta de educación, de falta de oportunidades. Otra vez hay gente que explota a esta gente, y no solamente en el exterior. Acá empiezan endeudándolas para que luego caigan víctimas en el exterior de sus tratantes. Este operativo implicó la participación en su momento de las unidades especiales de la policía y toda la unidad de trata de personas, la Policía Antisecuestro, la Policía del Departamento Antitrata y otras dependencias más de la Policía Nacional, porque fue un operativo enorme en su momento que se tuvo que interceptar en 3 localidades, 2 en el departamento de Caaguazú y una en Ciudad del Este, lo cual fue todo un desafío por los recursos institucionales que debían movilizarse, los recursos de la policía, y también coordinar en tiempo y hora para hacerlo en conjunto, al mismo tiempo con las autoridades españolas, a los efectos de que no se filtren los operativos y que en alguno de los dos lados no se pueda lograr los objetivos. Hemos logrado en esa oportunidad el 75% de nuestros objetivos, y la Policía y Fiscalía Española el 100% de los objetivos de allá. Se interceptaron 4 locales que la doctora Natalia Acevedo les va a explicar, y también el resultado del juicio. Bueno, muy buenos días. Para la unidad y para el Ministerio Público de la República del Paraguay es un caso sumamente importante, porque es la primera vez que conseguimos una condena tan elevada en un caso de un operativo conjunto con un país extranjero. El tribunal de sentencia estuvo compuesto por el doctor Héctor Capurro, el presidente, y los miembros, la doctora Cintia Lovera y el doctor Gustavo Zárate, quienes también comprendieron muy bien la acusación presentada por el Ministerio Público, en el sentido de que tuvieron en cuenta las 17 víctimas paraguayas que fueron rescatadas en estos operativos. Estos operativos fueron realizados en 4 chalets al norte de España, en Pamplona, Bilbao, Santander y en Vitoria, donde la mayoría de las encargadas de esos chalets eran de nacionalidad también paraguaya, que también eran obligadas al ejercicio de la prostitución. Es así entonces que en juicio oral y público esta condena fue realmente un broche de oro para la unidad y sobre todo para el Ministerio Público. Hay que destacar también que las víctimas declararon a través de una herramienta que es la videoconferencia, así como el oficial inspector
español que estuvo a cargo de todo este operativo, que fue realmente muy considerada realmente. Fueron consideradas estas declaraciones por el Tribunal de Sentencia para arribar y dar inclusive a la figura del concurso a fin de dar una pena tan elevada como la de 12 años y 10 años por la participación de todos ellos en calidad de autores, es decir, que las 3 personas tenían el dominio de toda la situación, porque entendemos que la trata tiene momentos que son la captación, el traslado y la recepción. Esta era una red donde todos actuaban en forma comercial, porque el móvil en este hecho es el beneficio económico y sobre todo aprovecharse de esa vulnerabilidad de las personas, de nuestras compatriotas, que si bien acá no la visibilizamos como tiene que ser, en España realmente se obtuvo un resultado importante para nosotras. Es así que el tribunal ha comprendido perfectamente todos los elementos probatorios que se ha arribado en el momento del juicio oral y público. ¿Los nombres de las personas, doctora, puede citar, por favor? Sí, los acusados son Julio Benítez Cubilla, Ignacio Barrios Quirós y Cristina Esquivel de Barrios. ¿Cómo? Los 3 son de nacionalidad paraguaya, oriundos del departamento de Caguazú. ¿Qué pasó con el resto? O sea, al principio habló de 7 personas. Bueno, 7 personas porque estaban vinculadas en la recepción de remesas, pero eran familiares de los acusados y que eran usados para recibir el dinero, porque eso también es una cuestión que los controles bancarios en materia de lavado de dinero tendrían que mirar muy fuertemente. Ellos, a los efectos de que no llamen la atención para no recibir más de 5.000 euros al mes a su nombre, distribuían entre sus familias como receptores y le daban allá los nombres para que vengan a nombre de ellos las sumas de dinero. Entonces ellos no aparecían como que estaban recibiendo más de 5.000 euros al mes por vía de remesas, ¿verdad? Porque eso ya llama la atención y ya tiene que entrar el sistema de control del lavado de dinero, ¿verdad? Es toda una estrategia que empíricamente ellos están utilizando los efectos de evadir esos controles. Esas personas no tuvieron ninguna participación en el proceso de captación ni traslado, entonces tuvieron otras salidas procesales. Para nosotros es muy importante que las personas que estaban realmente al frente de esto queden condenadas y que un tribunal haya dictado la resolución diciendo que son culpables de estos hechos, a los efectos de desalentar que lo sigan haciendo, porque efectivamente lo siguen haciendo otros grupos. Usted mencionó que agencias de transporte también estaban involucradas. O sea, ¿es a sabiendas de la actividad que estas agencias estaban otorgando los pasajes? Agencias de viajes son. Agencias de viaje. Una agencia de viaje específicamente queda vinculada al caso que su propietario está condenado, ¿verdad? Porque no, una agencia de viajes no presta, digamos, 5.000 euros o 1.000 euros para que puedan tener viáticos las personas, y tampoco se vinculan telefónicamente con los tratantes. En este caso se ha podido demostrar porque todas las remesas de dinero a ese lugar venían de los tratantes de las víctimas en España, no de las víctimas que supuestamente son simplemente sus deudoras por pasajes, ¿verdad? Ellos quedaban allá atrapadas por la deuda y los tratantes no las dejaban salir hasta que no paguen toda la deuda, y el dinero era remesado por los dueños de estos chalets en España. Estamos hablando entonces que Julio Cubilla e Ignacio Barrios también, ellos eran propietarios de esta agencia. Julio Benítez Cubilla era el dueño de la agencia. Bencross. El nombre de la empresa, en este caso de la agencia, y cuántas son las paraguayas que fueron enviadas, engañadas en este caso. Bueno, la agencia de viaje es Bencross Viajes, está en Caguazú, está habilitada por la Dirección de Turismo, Secretaría de Turismo, y en ese operativo se rescataron 17 paraguayas, pero las investigaciones españolas, que más de 100 fueron llevadas en el lapso durante el proceso de investigación, que eran del 2010 al 2013.
¿verdad? En 2013 se hizo el operativo y en ese operativo se rescataron a 17 paraguayas. ¿Estas mujeres fueron engañadas, doctora? Sí, fueron engañadas en el sentido de que muchas a lo mejor conocían que iban para algún trabajo específico, pero las condiciones no eran las mismas cuando una vez que llegaban a los chalets. Aparte del temor y la coacción que ellas eran sometidas, personas que nunca salieron de su ciudad, que viajan a un país extranjero, desconociendo el lugar, las personas a quien recurrir, estaban en una situación ilegal. Entonces todo el tiempo ellas eran amenazadas: si no cumplís con estas reglas, si no haces lo que te decimos, le amenazaban con inclusive quemar sus casas, dejarles sin nada, hacerles daño a su familia, a sus hijos, porque muchas de ellas iban para cumplir un sueño. Basta que conozcan tus sueños y serás víctima de trata. ¿Hay un promedio de edad de estas mujeres? Entre 35 y 40 años más o menos. ¿Cuál es la situación ya de estas mujeres? ¿Ellas ya están con sus familias? ¿Están recibiendo algún tipo de soporte psicológico? En España ellas recibieron a través de un organismo, ¿verdad?, de la Prania y de Ascavide, que es también un organismo, una ONG que ayuda a las personas víctimas en estado de vulnerabilidad, le dicen en España. Varias de ellas fueron luego asistidas como testigos protegidos. Ellas tienen el derecho que si quieren quedarse en España, lo pueden hacer. Y otras han retornado al país. Doctora, ¿cómo comenzó la investigación? Las familias denunciaron, digamos, la desaparición de las mismas, no tenían más contacto con ellas. No, la investigación veníamos compartiendo información con la UCRIP, la Unidad de Extranjería de la Policía Española, sobre ciertas rutas que usaban ciertas agencias para llevar paraguayas, en el sentido de que salían de excursión de aquí un grupo para irse a Roma o cualquiera de esas visitas religiosas vía Barcelona, y salían 60 y volvían 20, ¿verdad? Entonces se empezó a investigar oficiosamente, porque allá la migración irregular también es delito, acá no es una falta administrativa. Entonces empezamos en conjunto a investigar hasta que allá una persona que pudo salir de la red denunció ante la policía española la situación por la que estaba pasando. Entonces ellos nos pasaron la noticia de las vinculaciones que tendría con Paraguay, hicieron las interceptaciones telefónicas correspondientes, siempre bajo control judicial español, y pudimos detectar quiénes desde Paraguay estaban captando a estas mujeres y facilitando su ida. Y la vinculación de estos con los tratantes, con los dueños del chalet, que eran 2 personas, las propietarias, y 4 encargados, 3 de los cuales eran paraguayos, que también... Hola. Hola, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hola. Bueno, en este momento esta conferencia de prensa está dando los detalles, sobre todo de lo específico en cuanto a investigación de estos datos que fueron sumamente importantes para poder dar con esta gavilla de personas que realizaban trata, de aquellos que iban muy esperanzados, como bien decíamos, Alexis, a buscar una mejor suerte hacia España. Escuchábamos inclusive que algunas más o menos tenían una idea de qué es lo que precisamente iban a hacer. Sin embargo, las condiciones eran completamente las contrarias a las que ellas se habían imaginado. Un régimen bastante parecido al de la esclavitud. Seguimos escuchando los detalles. ¿Descubrieron eso el tiempo? Ellas viajaban directamente de Asunción, algunas iban por Barcelona o por Roma o por otro país, llegaban directamente a la ciudad donde tenían que llegar. Las que tenían que ir a Pamplona llegaban a Pamplona. Y el modus operandi de esta red era que tenían que cambiarse cada un mes al otro chalet, porque ahí la persona es una mercancía. Entonces tiene que haber mercancía nueva en cada chalet.
Entonces ellas sí o sí obligatoriamente tenían que mudarse. Las de Pamplona iban a Bilbao, las de Bilbao iban a Santander y así sucesivamente. Entonces todas llegaban al lugar que ya se les indicaba desde aquí, desde Paraguay. Y quedaban mucho tiempo hasta pagar la deuda. La deuda aproximada era de 5.000 euros y eso se duplicaba a 10.000, porque todo el tiempo le decían, no, debes por el pasaje, debes por la comida, debes por tal cosa. Y específicamente cuando hacían esas excursiones, las personas que quedaban ya estaban asignadas hacia dónde debían ir. O sea, acá les decían a dónde y le daban el número y la dirección de a dónde debían llegar. O sea, por eso es que se probó el vínculo con estas redes criminales. Y ellos llegaban ahí, se quedaban, 3 meses podían estar y el dinero que le daban era para decir que iban como turistas. Le enseñaban qué decir, le indicaban incluso todo el estilo de interrogatorio en el aeropuerto, ¿verdad? Y cómo tenían que hacer para pasar. Entonces ese dinero que ellas llevaban como viático, al llegar al local ya le quitaban y devolvían para acá, ¿verdad? Y ya quedaban con toda la deuda encima, que incluía ese monto que ellos ya remesaban de vuelta. Entonces esos elementos son los que nos hicieron claramente acreditar la vinculación que tenían, porque en las conversaciones decían, por ejemplo, decirle a don Julio que le voy a mandar tal día la plata, decirle esto, o sea, estaban revinculados y a sabiendas de lo que estas chicas estaban pasando. Eso de tenerle disponible 24 horas del día para que hagan el servicio es una clara forma de explotación. Por eso es como dijo la doctora Acevedo, que aunque algunas sabían la actividad que podrían realizar, nunca las condiciones en las que debían realizar, y eso también es un engaño. El tribunal, algo que les quedó muy marcado fue porque todas las declaraciones de las víctimas se hicieron por videoconferencia ante una jueza española, y al tribunal le quedó muy marcado cuando una de ellas dijo, sí, llegué a la ciudad de Bilbao, tomé un taxi para ir al chalet Rincón del Sena. Y me acuerdo tan bien porque se acordó perfectamente de la calle Avanzada número 36. Se me quedó grabado en la mente, dijo. O sea, al punto que llegan las víctimas de recordar perfectamente al lugar donde iban a ser después, posteriormente explotadas. Gracias. ¿Cómo seguiría también esto, teniendo en cuenta que estas 2 personas ya fueron condenadas y se puede también encontrar a otras personas que estén vinculadas a nuestra red y cómo continuaría? Muy importante la pregunta. Esta conferencia está motivada precisamente por eso, para hacer saber y advertir que esto no termina acá, que no es un caso nada más. Nosotros desde que iniciamos en la unidad de trata siempre decíamos por qué tantas víctimas provienen de Caaguazú. Siempre nos preguntábamos cuál era el factor determinante de que el 75% de las víctimas en Paraguay y España sean de Caaguazú, porque efectivamente ahí están sentadas las mayores redes. Esta es la primera red que se cortó, y decimos cortó en el sentido que las cabezas principales están ya condenadas y otras que están ahora para juicio oral. Esto continúa, señores. Nosotros no vamos a parar en lo posible hasta que el último de los captadores y que están vinculados a los tratantes de mujeres sean capturados. Sabemos que están más gente vinculada a esto y vamos a seguir adelante, y esto nos anima a seguir trabajando del modo que estamos trabajando en forma de equipo y coordinado con las autoridades extranjeras a los efectos de poder cortar las redes. Si nosotros solo acá detenemos y no lo hacen en el exterior, el dinero va a seguir llegando para más captadores. Entonces, esta coordinación para nosotros es muy importante destacar, porque es el único modo de cortar definitivamente con estas redes de tratantes. Muy bien.
Ahí están las palabras, compañeros, de la fiscal Teresa Martínez con relación a esta conferencia y todos los datos brindados acerca de la investigación que arrojó la sentencia, vamos a decir, en 12 años de pena privativa de libertad para Julio Sergio Cubilla y así también 10 años de pena privativa de libertad para Ignacio Barrios y su esposa Cristina Esquivel de Barrios, quienes se encargaban de captar a estas mujeres provenientes de Caguazú para posteriormente llevarlas a España donde eran sometidas sexualmente. Completo informe, Nata, muchas gracias por estos detalles. Tengo una recomendación que hacerte en esta mañana.